Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este versículo es la antesala, como le dije hace un rato, a la tan conocida porción que nosotros muchos no la sabemos de memoria, de la armadura del cristiano. Creo que el creyente, el que sabe que es hijo de Dios, debe y tiene que estar consciente que el poder y la fortaleza espiritual para usted se encuentra en servir al Señor. Mire, la primera parte de este versículo indica fortaleceos en el Señor. Tenemos que ir a la presencia de Dios para ser fortalecidos. Su presencia en sentido espiritual es que Él nos amuralla, hace un cerco de protección sobre nuestras vidas, de manera que el enemigo no pueda tener la oportunidad de traspasar la fortaleza o la muralla que nos protege en nuestro ser espiritual. Dios hace una muralla, eso es un ejército que va a pelear y utilizan los escudos para protegerse, tanto de frente, tanto de lado como tanto de arriba. Eso es lo que hace la presencia de Dios, gracias, en nuestras vidas, en el momento en que nosotros decidimos fortalecernos en el poder de su fuerza. ¿Por qué nos tenemos que fortalecer? Mire, vivimos en tiempos difíciles. Como creyente y como pastor, cada vez que yo estoy en este altar, no me canso de decirle a la iglesia y de exhortarles a que permanezcamos fieles al Señor y firmes en su palabra para poder resistir los días malos que se nos están presentando. Tenemos que fortalecernos en Dios. Ya no hay alternativa. Si usted quiere sobrevivir y guardar su fe, usted tiene que fortalecerse en Dios. Mire, los seres humanos estamos acostumbrados a luchar en esta vida con armas carnales, pero el apóstol en esta expresión, en este capítulo, el capítulo 6, nos dice que ningún tipo de lucha que los creyentes enfrentemos los podemos pelear con las armas carnales que nosotros conocemos. Por eso es que vienen las frustraciones, por eso es que vienen los desánimos espirituales. Muchas de las frustraciones que nosotros manejamos en nuestras situaciones de vida es porque atacamos las guerras espirituales de la manera incorrecta. Tenemos que utilizar las armas de Dios para pelear de la manera correcta. Como yo diría en mi buen español, usted tiene que pelear a la manera de Dios. Tiene que hacerlo. Gloria al nombre del Señor. La fortaleza que necesitamos no la encontramos en nuestras propias fuerzas, no en nuestras habilidades, sino en la fortaleza que viene de la mano del Señor. Mire, yo busqué en el diccionario qué significa la palabra fortaleza, y fortaleza es definido según el diccionario como la capacidad de resistencia o la capacidad para sobrellevar hechos o situaciones adversas. Así que nuestra fuente de fortaleza es Dios. Él es el que nos permite capacitarnos para enfrentar las situaciones que nosotros estamos enfrentando. De aquí a que antes de utilizar la armadura de Dios, el apóstol escribió esta porción: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, este versículo sugiere que los cristianos primero y siempre tienen que buscar sus fuerzas en Dios. Y segundo, que la fuente de fortaleza está fuera de nosotros mismos. Yo no soy fuerte en mí, yo soy fuerte en Dios. Yo no soy fuerte en mí, yo soy fuerte en Dios. Gloria al Señor. Mire, ¿y cómo viene la fortaleza? La fuente de fortaleza está fuera de nosotros mismos. Esta fuente de fortaleza viene como resultado de nuestro caminar con Dios. Yo camino con Dios, entro en una relación de intimidad con Él, y así podemos permanecer
hasta que el Señor venga. Mire, la primera indicación del apóstol Pablo nos hace pensar que la importancia de despojarnos de toda soberbia, de toda arrogancia, de toda vanidad, de todas creencias que podemos vencer al enemigo en nuestra fuerza, no la podemos hacer. Lo primero que usted tiene que reconocer para fortalecerse en Dios y en el poder de su fuerza es reconocer que mi conocimiento humano no me va a dar el éxito en esta guerra. ¿Qué implica buscar a Dios y fortalecerme en Él? Mire, yo busqué el original y me impactó. Es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. O sea, es decir, Señor, tu amor y tu presencia es todo lo que yo necesito. Porque como decía el apóstol Pablo, en mi debilidad tu poder se perfecciona. Gloria al nombre del Señor. Fortalecer en el original significa agarrarse o aferrarse de algo. Mire, en medio de la situación que usted esté pasando, le digo que si usted se sostiene agarrándose de la mano del invisible, usted va a poder seguir hacia adelante. Usted va a tener las fuerzas para marchar y caminar día a día hasta que Dios entregue la victoria en sus manos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. El llamado es que debemos de ir a Dios para ser fortalecidos con su presencia. En sentido literal es amurallarnos con su presencia, de modo que el enemigo no tenga ninguna posibilidad de traspasar. No es que nosotros no vamos a tener situaciones difíciles, las tenemos. Dios no nos dijo a nosotros que nosotros tendríamos un mundo color de rosa. Esa es la falacia que muchos cristianos viven. Y cuando vienen los momentos de dolor, de prueba y de dificultad, sufren porque el Dios que le han presentado no es este. El Señor nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Gloria al nombre del Señor. Y podemos decir en medio de nuestras situaciones difíciles, fortalecidos en Dios, no importa lo que yo esté pasando, no importa la situación que yo esté atravesando, Señor, sea que yo viva o sea que yo muera, yo te pertenezco a ti. Yo te pertenezco a ti. Mi vida está en las manos del Señor. Y en este proceso Dios me enseñó eso. Mire, yo no me tengo que preocupar. Mi vida está en las manos del Señor. ¿Por qué nos tenemos que fortalecer? Porque el llamado es a resistir. Resistir es definido como la capacidad de mantenernos firmes. No importa qué. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero yo sigo confiado, yo sigo creyendo, yo sigo declarando, yo sigo creyendo en lo que esta escritura establece, porque usted y yo fuimos llamados a resistir, no importa qué, no importa las situaciones que nos estemos enfrentando. Mire, mantenerse firme es definido como la persona que es estable, que es constante y que no se deja dominar o abatir. ¿Cuál situación tú estás pasando? No te dejes dominar por ella o abatir. Fija tu mirada en el cielo y declara que tú mismo lo oigas. No lo tiene que oír más nadie. Señor, tú me puedes sanar como yo me puedo morir aquí mismo, como yo le dije al Señor, pero mi fe va a permanecer inquebrantable en ti, que tú eres un Dios que sana, que Dios es un Dios que restaura, que tú eres un Dios que tiene todo poder y que está sentado en el trono de Dios. Una de las cosas que más real se ha hecho en mi vida es que Dios es soberano. Eso es una cosa que se ha marcado desde que me operaron. Dios es soberano, Dios tiene la última palabra. Nuestras situaciones pueden parecer lo que sea, pero cuando usted y yo nos acercamos al trono de gracia, el Dios soberano que está sentado en aquel lugar todavía tiene poder. Y cuando Dios dice, se hace. Y cuando Dios manda, se hace. Aleluya, gloria al nombre de nuestro Dios.
Yo estoy llamado a resistir, para eso es que Dios me ha llamado. Como creyente estoy llamada a mantenerme firme en mi fe y en mis convicciones. Pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios. Y eso es una verdad irrefutable. Dios sigue siendo el Dios de nuestras vidas. En la porción de 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 6, dice: David tomó la decisión de fortalecerse en Dios. Mire, yo le quiero hacer la historia porque es como una novela. David había llegado de un enfrentamiento con los filisteos. Luego de 3 días llegaron a Siclag y se dieron cuenta que los amalecitas, él había salido con los hombres de guerra, y al llegar a Siclag se dieron cuenta que los amalecitas habían asolado. Mire, cuando busqué eso, ¿qué es asolar? Habían destruido y arrasado la ciudad, la habían incendiado, y tras eso se llevaron, dice la escritura, se habían llevado a todos los que estaban en la ciudad, grandes y pequeños, y se habían llevado a todas las mujeres de ellos. Entonces yo me imagino, porque yo me pongo en los pies de David, que este hombre se tiene que haber puesto nervioso, porque lo primero que hace un grupo cuando todo está bien, todo el mundo te alaba, pero cuando se comete un error o algo anda mal, los primeros que te golpean son los que estaban alrededor tuyo. Y dice la escritura, no lo digo yo, en 1 Samuel 36, dice: y David se angustió mucho. O sea, se angustió mucho, ese hombre estaba destruido, dice, porque el pueblo hablaba de ¿qué? De apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció. Mas David se fortaleció. Mas David se fortaleció. No los oigo. Mas David se fortaleció. Tomó la decisión de resistir y mantenerse firme, porque sabía que Dios es soberano. Precisamente esa misma actitud es la que Dios nos está llamando a usted y a mí a tomar en estos tiempos. Recuerde que es una realidad, aunque ya no se está diciendo que el diablo existe, es una realidad que los demonios existen. Es evidente que usted y yo estamos en una lucha espiritual, y el Señor desea que nosotros los cristianos aprendamos a fortalecernos en el Señor. Y como dice 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4, utilicemos las armas de milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Porque la escritura establece, déle ese aplauso fuerte al Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Lo que nos recuerda Pablo a través de esta escritura, nos recuerda que cuando nosotros los cristianos peleamos, no peleamos como los hacen los demás. Y le hablo a la iglesia: tenga cuidado en su guerra. Mucha carnalidad se está viendo dentro de la congregación, y muchas veces los cristianos actuamos peor que los impíos. Sabemos que alguien habla de nosotros, sabemos que hay un enojo y respondemos peor que un impío. El cristiano está llamado a pelear a la manera del Señor. Gloria al Señor. No peleamos como los demás, no utilizamos nuestras armas, no utilizamos nuestro talento, nuestro ingenio humano, nuestras palabras elocuentes, no utilizamos nuestra capacidad organizativa, no confiamos en el encanto o la fuerza de la personalidad. Estas armas son impotentes para la demolición de las fortalezas del enemigo. Las únicas armas efectivas son las armas que Dios pone en nuestras manos. Esas tienen la garantía de que se va a demoler fortalezas espirituales. Por tal razón, dice el versículo 13, por lo tanto, póngase, en Efesios capítulo 6, toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, dicen en NIV, usted pueda resistir hasta el fin con firmeza. El creyente es llamado a resistir como lo hace un soldado en el campo de batalla. Sangriento o lo que sea, sigue defendiendo su nación.
heridos nosotros y golpeados espiritualmente, seguimos fortalecidos mirando a nuestro Dios, porque Él es soberano. Todo lo que a nosotros nos pasa está bajo el control absoluto de nuestro Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo puedo yo fortalecerme en el Señor? Una vez que entiendes y recibes la presencia de Dios y el poder de su fuerza, entonces estarás listo para usar y entender la armadura de Dios. Fíjese cómo Dios puso ese versículo primero. Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque cuando tú te fortaleces, entonces vas a poder utilizar la descripción y toda la armadura que el apóstol describe más adelante. Mire, nosotros tenemos que buscar a Dios. No oigo amén. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Iglesia, esto no es una broma. Esto no es broma. Esto es en serio. Nos ha tocado vivir días difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tenemos que buscar a Dios con profundidad. ¿Por qué? Porque el buscar a Dios se logra por medio, aquí no hay shortcuts. Usted busca a Dios por medio de la oración, del ayuno y de la lectura de la Escritura. Lo siento, pero no hay fortaleza ni shortcuts que nos ayude a estar fortalecidos y buscar intimidad con Dios. Usted tiene que orar, hablar con Dios. Usted tiene que ayunar. ¿Por qué ayuna? No para pasar hambre ni bajar de peso. Usted ayuna porque le está diciendo al Señor en medio de su ayuno: yo voy a separarme de todo lo que es más importante y yo voy a dedicarme tiempo a ti. Y yo me meto en la palabra del Señor. Mire, la búsqueda de Dios fomenta la relación. La relación con Dios trae como resultado intimidad de su presencia. Lo que nos permite en ese tiempo de intimidad, todo lo que Dios busca es que estemos sumisos para poder obedecer lo que Él tiene planeado para nuestras vidas. Este es el momento de estar en esa profundidad de relación con Dios. Este es el momento. No espere. Aproveche la situación que otros hemos pasado de dolor y de tristeza o de situaciones difíciles. Abra sus oídos para oír. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le habla a las iglesias. Busque de Dios mientras el Señor pueda ser hallado. Mire, cuando yo me fortalezco en Dios, yo me despojo de toda soberbia, de toda arrogancia, de toda vanidad o de toda creencia que podemos vencer al enemigo solo con la experiencia que tenemos. Cuando un hijo de Dios cree que la experiencia es suficiente para pelear y guerrear y se cree un especialista en guerra espiritual, ahí es donde viene el peligro. El éxito que nosotros tenemos para lograr tener una guerra espiritual, malentendido por muchos, pero usted y yo estamos llamados a una guerra espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades del mal. La clave está en fortalecernos en el Señor. Para cuando todo esto pase, ya entonces yo puedo vestirme con la armadura de Dios, fortalecida en Él. Entonces yo, porque nadie me la va a venir a poner, yo, porque la Escritura dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Yo voy y agarro la vestimenta. Y quiero que usted vaya conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 10. Por último, fortalézcase con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Escríbale ahí al lado: una comprensión iluminada por el Espíritu Santo y un carácter firme. Eso es lo que la palabra quiere decir: ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, o sea, una vida santa que absorbe toda crítica y persecución. Dice: y calzados con la disposición de proclamar
proclamar el evangelio de la paz. O sea, para marchas largas y arduas de obediencia a Cristo, que es nuestro comandante. Dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno, para rechazar, en otras palabras, todos los ataques de muerte, porque estos ataques que el enemigo nos da no es nada más para golpearnos. El enemigo, su principal intención es matarnos, es destruirnos espiritualmente, porque físicamente podemos morir y nuestra fe sigue permaneciendo en el Señor, pero cuando Él ataca nuestros seres espirituales para que nos jamaquiemos en nuestras creencias, y usted y yo nos tenemos que sostener en Dios y nuestros escudos. Esos escudos que ustedes vieron, muchos eran hechos de cuero, y cuando los guerreros iban al tiempo de guerra, remojaban por horas y días sus escudos. ¿Por qué? Porque en la antigüedad las guerras eran con dardos y flechas de fuego, y cuando estos escudos estaban mojados y ellos se protegían, los dardos de fuego no le podían hacer daño. A nivel espiritual es lo mismo. Cuando usted remoja su escudo espiritual en la oración, ningún dardo ni ninguna artimaña del enemigo le podrá hacer a usted daño. Tiene que fortalecerse en el Señor. Otra de las funciones de mojar ese escudo es, además de que los dardos le dieran, es que como las guerras se hacían de hombre a hombre, ese escudo mojado, apagando los dardos que venían, ellos podían avanzar en la guerra. Cuando usted y yo mojamos nuestro escudo espiritual en oración, aunque la situación se vea desafiante, usted y yo podemos dar pasos agigantados en el Señor y podemos seguir sosteniéndonos de la mano del Señor. Dice el versículo 17: tomen el casco de la salvación. ¿Por qué? Para guiar y proteger nuestros pensamientos, a fin de que sean para Cristo, para que en vez de pensamientos egoístas o pensamientos de pecado, nuestros pensamientos son guiados por el Señor. Y dice, y agarremos la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Mire, concluyo diciendo esto. El capítulo 6 de Efesios fue escrito para que todo cristiano fuera llamado a fortalecerse divinamente para enfrentarse a las fuerzas espirituales de maldad. Mire, la situación que impera en nuestro mundo hoy día no es fácil, por lo cual es necesario y de vital importancia tomar hoy la decisión de ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es algo que nosotros podemos lograr cuando buscamos a Dios realmente. Es imperativo que nosotros busquemos al Señor, que empecemos a estudiar la palabra del Señor y que buscamos la dirección del Espíritu Santo. Mientras más cerca estemos a la fuente de provisión, que es el Señor, eso es lo que va a determinar el éxito en estos tiempos que estamos viviendo. Se lo voy a volver a repetir. Mientras más cerca estemos a la fuerza de nuestra provisión, que es el Señor, eso es lo que determinará nuestro éxito en estos tiempos. Permanecer cercanos a Dios, se lo digo por experiencia, es lo que nos ayuda a enfrentar los tiempos difíciles que usted y yo pasamos. Se lo garantizo. Permanecer cerca de Dios es la fuerza. Gloria al Señor. Dios desea que permanezcamos cercanos a Él, mientras que la santidad nos permite entrar a la presencia de Dios, pasar tiempos con Dios y fortalecernos en su presencia. Lo logramos a través de la oración. Tenemos que volver a los tiempos de oración profunda con Dios. Tenemos que. Nuestras familias y nuestro entorno depende de eso. La oración y la palabra son las herramientas, son las llaves maestras para una relación con Dios. ¿De qué es el tiempo? Es tiempo de levantarse. Es tiempo de determinaciones y decisiones. Es tiempo de Dios para hacer cosas nuevas. Es tiempo de Dios para cambios. Es tiempo de silencio
para escuchar la voz y la dirección de Dios a nuestras vidas. Es tiempo de esperar a la intervención de Dios. Es tiempo de ponerme de pie para hacer aquello lo cual Dios me ha llamado a hacer. Es tiempo de fuerzas de Dios. Es tiempo de poner en orden tu casa, tanto la espiritual como la física. Es tiempo de reconocer que no luchamos contra seres humanos, sino que la lucha es de carácter espiritual contra espíritus, legiones y fortalezas del mal. Es tiempo de reconocer que Dios está en control de los tiempos y que todo lo que nos sucede a nuestro alrededor y entorno, Dios lo tiene planificado. Es tiempo de prudencia. Es tiempo de crecimiento. Es tiempo de misericordias y de perdón. Es tiempo de cosas nuevas. Es tiempo de buscar a Dios con intensidad. Es tiempo de llenarnos de su presencia. Es tiempo de caminar y es tiempo de pelear a la manera de Dios. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.